una cosa que de todos siempre nos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Porque para que podamos realmente tener suceso. Eh, Solo para darles una pequeña pincelada de lo que yo hago normalmente, soy médico referencia técnico de pediatría en el Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo. Soy médico asistente del Instituto del Niño del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo también. Y como es de praxe, no tengo conflicto de intereses haciendo esta presentación. Cuando pensamos en proyecto en salud, debemos entender que es un emprendimiento temporal ejecutado por personas para crear de una forma progresiva un producto, un servicio y un resultado único y específico. En salud algunas cosas son un poco diferentes en este sentido, porque el producto ni siempre es palpable. El servicio puede ser aplicado en múltiples sectores y el resultado ni siempre consigo tener una métrica de lucro directo. El lucro muchas veces en proyectos en salud, ellos vienen atrelados a lo que es calidad y seguridad para el paciente, ¿no? Cuando pensamos que él es ejecutado por personas, tenemos que lembrar que los relacionamientos interpersonales en la elaboración de un proyecto son súper importantes y el liderazgo juega un papel crítico para el éxito de los proyectos, porque desde un inicio trabajamos con varios grupos, con varias formas de ver y de pensar y de sentir y de trabajar dentro del área de salud. Si pensamos en una unidad hospitalaria, por ejemplo, tenemos que pensar que tenemos desde el técnico de radiología, pasando por el técnico de enfermería, los enfermeros, los médicos, los de laboratorio, los de todas las otras unidades que componen la unidad de salud. Entonces, un líder en un proyecto de salud necesita saber entender a estos diferentes grupos y que son súper importantes en la elaboración de un proyecto. Resultado único y específico es una de las premisas que tal vez muchas veces en el proyecto en salud queda un poco ambiguo porque un mismo proyecto puede ser aplicado en varios sectores de una unidad hospitalaria, por ejemplo. Y el resultado muchas veces tiene medidas diferentes, lo que no invalida es nuestro proyecto como un proyecto bueno. Cuando pensamos, por ejemplo, en el proyecto de lavado adecuado de las manos, cuando este proyecto es implementado en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI, que han sido muy utilizados desde el año pasado, el resultado de este proyecto significa una mejora en la mortalidad de los pacientes, que es un indicador de calidad del servicio. Y cuando este mismo proyecto es aplicado en un área de emergencia, la medida tal vez sea disminución de la morbidad. Y son dos indicadores diferentes, pero que al mismo tiempo tienen validez y refuerzan la necesidad de que estos tipos de proyectos sean realizados, ¿no? En salud, en medicina, tenemos el tiempo entero, igual que en todas las otras unidades ahora, en todos los otros sectores, tenemos tecnología nueva cada día. Tenemos terapias nuevas, cada vez más direccionadas, más específicas. Estos dos puntos, cuando pensamos en proyecto en salud, tienen un impacto importantísimo porque van a movimentar una parte que es importante para que pensemos en financiamiento de los proyectos. Y cuando tenemos tecnología nueva, cuando tenemos terapias nuevas y direccionadas, tenemos que pensar en valores nuevos, valores diferenciados, valores que pueden o no ser enfrentados por nuestras unidades de salud y que pueden o no ser necesarios realmente. No porque tengo el más nuevo tomógrafo, tengo en algunos casos y para algunas cosas
o el resultado mejor que aquel que tiene un tomógrafo que no está realmente, no es el última generación, pero que me hace imágenes muy buenas. En ese sentido, es una tendencia mundial que se esté sustituyendo el fee for service por un fee for value. No sé si todos entienden esto. El fee for service es el pago, la tarifación por procedimiento, y el fee for value nos habla de una tarifación, de un pago por un servicio completo, ¿no? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en instituir, en hacer un proyecto para un centro quirúrgico, estamos haciendo un proyecto en gran escala que puede ser inicialmente aplicado a una persona, a un paciente, que lógicamente después multiplicaremos esto, pero este paciente hizo su diagnóstico de una necesidad quirúrgica aún fuera del hospital o estando en nuestro sector de emergencia. Y si pensamos que él necesita de esta intervención quirúrgica para mejorar, y pensamos en una avaliación en fee for service, todas y cada una de las partes de su seguimiento y de su tratamiento serán cobrados. Tendremos valores por radiología, valores por laboratorio, valores por tasa de internación, valores por el tiempo de sala quirúrgica utilizado. Y todo esto se revierte al final en lo que podría, en el rateo de este gano, y al mismo tiempo este lucro va a ser dividido porque el centro quirúrgico está dentro de una unidad hospitalaria. Y este lucro no es solo del centro quirúrgico, este lucro es del hospital entero. Y al mismo tiempo, esto puede influenciar en su tiempo de payback. Cuando pensamos en un fee for value, pensando en este mismo proyecto como un centro quirúrgico, el fee for value me refiere que yo tendré que cuidar, recibiré un pago por un tratamiento, por una experiencia horizontal que viene desde el diagnóstico del paciente hasta el momento de su recuperación. Y del momento de su recuperación es considerado el retorno a sus actividades normales de rutina. Independiente del tiempo que este paciente se quede internado, independiente del tiempo que este paciente esté en UCI, o independiente del tener o no complicaciones referentes a este procedimiento realizado. Entonces, pensamos y vemos que esto va a influenciar en cómo vamos a tener que pensar en el financiamiento de los proyectos, ¿no? Es una tendencia mundial y esto está sucediendo con la necesidad de evitar de que se mercantilice la salud, de que se encarezca más todavía la salud, porque como estoy hablando, tenemos cada día nuevas tecnologías, cada día tenemos terapias nuevas, y eso, queriendo o no, termina encareciendo a la salud. Y el fee for value nos pide en realidad que hagamos un cuidado con calidad y que sea cada vez mejorado para que influencie de la mejor forma posible en el resultado que estamos buscando, que es salud de nuestro paciente. Entonces tenemos que recordar que costo, tiempo, alcance son nuestra triple restricción en proyectos y que de ellos va a depender la calidad de nuestro resultado. Pensando en salud, tenemos hoy en día una tendencia a pensar en un triple aim. ¿Qué es el triple aim? Es una metodología que está siendo utilizada por el IAGAI, que es el Institute for Healthcare Improvement. Tiene la sede en los Estados Unidos, pero es una cosa que mundialmente está siendo acepta, porque cuando pensamos en calidad de atendimiento, debemos pensar en esta pirámide en que tenemos mejorar la experiencia del paciente, que incluye no solo calidad y satisfacción, va a tener una relación completamente directa con mejorar la salud de las poblaciones, principalmente de la población donde este individuo vive y se desarrolla y se desenvuelve. Y al mismo tiempo debemos pensar en reducir los costos per cápita de los cuidados de salud.
Entonces, cuando pensamos en proyectos en salud, debemos pensar en mejorar la calidad, hacer un uso adecuado de todos nuestros recursos y hacer un ahorro de costos. Estos tres pilares van a tener una reverberancia directa en el paciente, en la población del sector en el que estamos, y vamos a tener también una influencia muy grande en los proveedores de salud. Y cuando hablamos de proveedores de salud, no estamos hablando solamente de médicos, estamos hablando de todas las personas que trabajan en el área de salud, que va desde TI con Big Data, como vimos ahora poco, eh, que va pasando por toda la parte de especialidades, de enfermería, hasta los maniobristas, los motoristas de los carros, los choferes que nos ayudan a recoger o a parquear los carros en una unidad hospitalar cuando la tenemos. Todo esto tiene que ver con el proyecto y con la finalidad del proyecto en salud. Entonces, recordamos de nuestra pirámide en proyecto como costo, tiempo y alcance, y debemos relacionarla con esta otra pirámide que es nuestra necesidad de cuidar adecuadamente de nuestro paciente y de intentar hacerlo mejor para él, ¿no? Todo proyecto tiene inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, cierre. Eso lo veremos varias veces repetidamente durante estos 4 días que va a durar este simposio, este congreso. Y en salud algunas veces tenemos algunas cosas que son un poquito particulares, que pueden parecer un poco diferentes, y imagino que sean diferentes cuando pensamos en proyectos en agro, por ejemplo. Desde el inicio debemos tener el reconocimiento formal del impacto en la calidad de servicio, del impacto en la seguridad, efectividad y reducción de daños cuando hacemos nuestro proyecto. Debemos saber que dentro del alcance inicial, para poder montar, para poder formular el alcance inicial, precisábamos o necesitamos realmente de la participación directa multidisciplinaria, ¿no? Es una cosa que dentro de las unidades hospitalares algunas veces en los tiempos anteriores era olvidado, y cuando el proyecto llega al piso de fábrica, como llamamos, el proyecto no tiene validez porque no puede ser ejecutado. Entonces, tanto la parte de recursos financieros cuanto de recursos humanos debe ser incluida dentro de la formulación de nuestro proyecto. Recursos financieros depende mucho de lo que es política de salud. Entendemos que cada país y cada región tiene una política diferente, tiene un tipo diferente de financiamiento de salud. En el Brasil, por ejemplo, tenemos público-privado, tenemos administración de recursos del Estado por terceros, y estos terceros generalmente son organizaciones no gubernamentales o hasta organizaciones envueltas con trabajos simplemente de salud, y que son entidades particulares, pero que deben prestar cuentas al Estado por esos recursos que fueron liberados para la administración de los servicios de salud. Existe en algunos casos la dependencia de los recursos administrados directamente por los gobiernos. Con COVID este año tuvimos exactamente eso aquí en el Brasil. Nuestro programa de vacunación dentro del Brasil es uno de los programas de vacunación más elogiados en el mundo. Es un programa de vacunación que tiene un alcance muy grande. La población brasilera es altamente vacunada. Y ahora con COVID, con la llegada de las vacunas, el gobierno centralizó vía Ministerio de Salud la repartición de todas las vacunas. La iniciativa privada no tuvo ni una chance de poder trabajar con vacunas. Se hicieron varios intentos de que eso sucediera, hasta pensando en mejorar la liberación de las vacunas para el sector público, que es completamente gratuito aquí en el Brasil, pero eso no fue posible por cuenta de políticas de salud internas.
Entonces, algunas cosas que dentro del programa de salud, que es mundialmente conocido, que funciona muy bien, o sea, es un proyecto que ya funciona muchos años, tuvimos que hacer remodelación de todo este proyecto para poder atender y trabajar. Cuando pensamos, por ejemplo, en la producción, en la construcción de una unidad hospitalaria, es diferente de estarmos construyendo un edificio para viviendas. Porque cuando construimos una unidad hospitalaria, a este barrio comenzará a aumentar el número de personas que van a circular en los entornos de la unidad hospitalaria, personas con la salud fragilizada. Tendremos circulación de productos inflamables, tendremos circulación de productos y de residuos biológicos que deben ser retirados de forma adecuada. Y entonces todo esto debe ser visto, y aquí entra un stakeholder que muchas veces no tomamos en consideración, y ya ha sucedido de que obras sean paradas por cuenta de esto, porque las asociaciones de barrio se constituyen como un stakeholder externo muy importante que deberá ser escuchado desde el inicio de la producción del alcance del proyecto. Cuando pensamos en un proyecto de modificación y mejoramiento de flujo de los pacientes dentro de una unidad de pronto atendimiento o de emergencia, como se les denomina normalmente, los stakeholders internos tienen un papel fundamental en este tipo de proyectos, porque desde la persona que recibe al paciente cuando llega, pasando por el administrativo que hace la parte de abrir la ficha, de hacer el cadastramiento, de hacer la internación, pasando por el técnico de enfermería, pasando por el enfermero que le hace el triaje inicial, que lo lleva o a sala de emergencia o lo deja para pasar en consultorio, pasando por el médico, el farmacéutico, el laboratorista, el sector de radiología. Todos tienen que estar jugando en tiempo adecuado para que el engranaje no pare de funcionar. Entonces, nuestro stakeholder interno tiene sí que ser escuchado. Y una otra parte importante, queriendo no, es el paciente. Y el paciente es un stakeholder. La mayor parte de las veces puede ser dejado de lado, pero en salud, este stakeholder, que es el consumidor final de nuestro proyecto, tiene un papel muy importante. Entonces, muchas veces, por lo menos en algunos hospitales, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, tenemos un consejo de pacientes que hace parte de los proyectos que tienen relación directa con la atención al paciente en todos los sectores del hospital. Una cosa que es importante también cuando pensamos en la planificación del proyecto es que debemos ver cuál es la visión, la misión y cuáles son los valores de nuestra organización. Tenemos que llevar muy en cuenta la cultura de la organización en la que será realizado el proyecto. Entonces, esto todo, tanto visión, misión, cuanto valores, van a influenciar nuestro alcance, la estructura analítica del proyecto, la definición del tiempo de ejecución y hasta cómo serán revertidos los lucros de estos proyectos específicos dentro de esta visión, misión y valores. La definición de las actividades, por tratarse de cosas muy específicas cuando hablamos de proyectos en salud, por ejemplo, en un centro quirúrgico, tendremos que las funcionalidades serán específicas y la definición de actividades debe estar bien elaborada desde el inicio de nuestro proyecto para que después adelante, cuando él se ha colocado en marcha, no tengamos, y ahora, ¿a quién le toca esta parte? Porque cada pedacito de nuestros contribuyentes dentro del proyecto tiene muchas veces acciones muy específicas y muy especializadas. Entonces, eso debe ser llevado en cuenta para que no tengamos problemas en el momento de la ejecución del proyecto.
Eh, Nosotros jugamos y Rafael Albergarías, que es nuestro director aquí en IPMA en Brasil, que estará con ustedes en el próximo final de semana. Siempre jugamos que proyecto sin cronograma no es proyecto, es un juego, es un sueño, disculpa. Y en salud tenemos una cosa que es muy importante. Temporalidad y clima están asociados al volumen de atención de pacientes, por ejemplo. Temporalidad y clima están asociados con sazonalidad de enfermedades o de condiciones específicas en el tiempo. Y esto influye directamente en nuestro cronograma, porque si tengo la necesidad de hacer una mudanza dentro, un cambio dentro de mi sector de emergencia, por ejemplo, de primeros atendimientos, no lo puedo hacer por más que tenga el dinero, tenga todo nuestro alcance bien hecho, tengamos todo está listo, pero no puedo comenzar si estoy en época de pico de, por ejemplo, gripe, bronquiolitis, que es una enfermedad de niños pequeños y que lleva a mucha gente dentro de la unidad. Entonces tendré que pensar que no puedo comenzar, por lo menos aquí en el Brasil, no puedo comenzar un proyecto entre abril y mayo, tendré que comenzarlo en junio. Y todo esto tiene que encajar directo con toda la unidad y con todos los otros proyectos que la unidad hospitalar tiene. ¿No? Nosotros decimos que muchas veces tenemos que cambiar la rueda del carro con el carro andando, porque si voy a hacer un retrofit o un mejoramiento para un área de emergencia, yo no puedo cerrar las puertas del área de emergencia para hacer esta modificación. Tendré que hacerlo de tal forma, y por eso serían importantes, por ejemplo, stakeholders diferentes, como la Comisión Hospitalar Interna de Infecciones, que será la que nos va a ayudar a entender si quebrar esta pared va a influenciar en nuestro flujo de pacientes y que al mismo tiempo nos puede traer enfermedades asociadas a esto en un ambiente que ya es frágil, un ambiente que ya es altamente en algunos puntos hasta inseguro. Entonces, cambiar la rueda con el carro andando es una de las cosas que sucede mucho dentro de los proyectos en salud. Y cuando pensamos en proyectos en salud, pensamos en tecnología, como ya lo habíamos hablado, y muchas veces, principalmente en América Latina, la tecnología es importada. Y esto tiene una relación directa con la parte económica de los proyectos, porque muchas veces está atrelada a fluctuaciones de dólar, fluctuaciones de inflación, y al mismo tiempo está atrelada a lo que son las liberaciones específicas de órganos de control interno. Aquí tenemos Anvisa, que es la que hace, es una entidad gubernamental, que es la que va a determinar si determinado producto, si determinada materia prima, si determinada vacuna puede o no ser utilizada dentro del país. Entonces, de nada sirve que yo tenga la mejor intención de que traer un robot para hacer cirugía robótica si Anvisa no lo tiene liberado para uso interno. Entonces tenemos este otro stakeholder también y es parte de nuestra planificación y debe estar presente. Entonces son pequeños detalles que pueden hacernos la diferencia. Vale, vamos a... Entonces, una de las cosas que, bueno, dentro de ejecución, monitoreo y control, como todo proyecto, debemos tener la capacitación de todos los involucrados para que tengamos el mejor resultado. Y una cosa que es peculiar en los proyectos en salud es que el cierre puede suceder dentro del tiempo previsto o inclusive dentro del periodo de ejecución. Y esto no significa que yo haya calculado errado o que yo haya hecho un proyecto malo. Y sí significa muchas veces que o una tecnología mejor apareció o que un medicamento mejor apareció y que por esto y para mejorar la calidad de mi atendimiento tengo que parar mi proyecto aunque no lo haya terminado para evitar
efectos colaterales, daños adversos y cosas más costosas que pueden suceder si intento continuar con el proyecto inicial. Entonces el cierre puede no necesariamente ser un cierre oficial como ya planeado, cronogramado, pero puede suceder antes. Gerenciamiento de proyectos en salud, igual que en todos los otros, tiene todos estos pequeños alicerces para realmente conseguir funcionar y girar adecuadamente. Y debemos prestar atención a las características específicas cuando hablamos de salud. Y casi ya para terminar, estamos pensando en que necesito de un líder para el proyecto. Un líder en proyectos en salud, y creo que debe ser una cosa que tal vez se repita para las otras áreas, necesita tener una amplia visión de la realidad del sector en el que va a ejecutar el proyecto, asociado a conocimientos básicos de las actividades y de las necesidades del sector. Debe tener la capacidad de interacción y de empatía con todos los players para que podamos jugar y realmente marcar gol. Porque el único objetivo lo vamos a conseguir si solo conseguimos trabajar en equipo. En un centro quirúrgico no es solo el cirujano que trabaja. Entonces, eso es muy claro dentro de los equipos de salud. Y es importante que como gerente de proyectos eso no se olvide. Y este gerente de proyectos tiene que estar abierto a cambios de rumbo inesperados por algunas cosas que ya comenté con ustedes, pero siempre manteniendo el foco. Y para terminar, el mensaje que quería dejarles es que los proyectos en salud tienen como objetivo final cuidar de personas. Y las ganancias realmente muchas veces no conseguimos medirlas directamente como un lucro desde el punto de vista económico. Y sí como calidad, seguridad y como lucros indirectos a partir de estos resultados positivos, que muchas veces pueden evitar que daños o efectos adversos y costos sucedan, y principalmente daños al paciente que pueden ser irreversibles. Yo agradezco mucho realmente esta oportunidad, ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Les dejo mi contacto y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Ha sido un gusto poder escucharte. Muchas gracias por los aportes. No, yo que les agradezco a ustedes por la posibilidad de compartir un poquito de salud y de proyectos en salud con ustedes. Un gusto tenerte aquí. Bueno, me parece que no tenemos preguntas por ahora, así que con esto terminaríamos la primera parte del día de hoy del Congreso Bicentenario. Vamos a un breve descanso y volvemos a las 11.